Se suponía que la Tierra era solo otra roca primitiva. Hasta que dos humanos entraron en la cumbre y rompieron la comprensión de la física de toda la galaxia con un simple bolígrafo. Llevo enseñando física 23 ciclos en el Instituto de Ciencias Avanzadas de Cefirya y pensé que lo había visto todo. Absolutamente todo. Había calculado la mecánica orbital de 17 sistemas estelares diferentes. Había publicado estudios sobre lentes gravitacionales que hicieron llorar de alegría a mis colegas. E incluso había sobrevivido a un aula llena de estudiantes de primer año que pensaban que el momento lineal era solo una sugerencia. Pero nada, y quiero decir nada, me preparó para el día en que conocí a los humanos. La cumbre científica galáctica se celebraba en la estación orbital Omega 7, que orbitaba un hermoso gigante gaseoso azul en el espacio neutral. Una ubicación perfecta, de verdad. La estación mantenía una cómoda gravedad de 0,3 gramos en la mayoría de sus secciones, lo que le venía bien al 90% de la comunidad galáctica. La sala de conferencias era enorme, con paredes de aluminio transparente que nos daban una vista espectacular del planeta abajo. Todo nubes arremolinadas y tormentas eléctricas. Muy dramático, muy impresionante. El tipo de lugar donde anuncias decisiones importantes sobre el futuro de la civilización interestelar. Y vaya si teníamos una decisión importante que tomar. La Tierra, esa pequeña roca extraña en el extremo menos elegante del brazo de Sagitario, el planeta que había logrado, recientemente y de manera algo vergonzosa, el viaje más rápido que la luz sin que nadie notara que estaban siquiera cerca. Simplemente aparecieron un día en el borde del espacio del consorcio, saludando y sonriendo como si no acabaran de horrorizar a todos los gobiernos establecidos en la galaxia conocida. El Consejo Galáctico había estado discutiendo durante 6 meses sobre qué hacer con ellos. Y esta cumbre debía zanjar la cuestión: ¿podíamos colonizar la Tierra? ¿Deberíamos siquiera intentarlo? ¿Valía la pena el esfuerzo? Yo estaba allí representando a Cefirya, obviamente. Mi mundo natal es un lugar precioso, si me permiten decirlo. Gravedad baja, 0,47 gramos para ser precisos, con formaciones de cristal flotantes y la arquitectura más delicada que jamás hayan visto. Nuestros edificios parecen música congelada, todo torres en espiral y voladizos imposibles. No puedes construir así en gravedad pesada. Simplemente no funciona. Todo colapsaría. El comandante Brox estaba allí por el Imperio Korgon, luciendo tan gruñón como siempre. Los Korgon son tipos militares, muy serios, muy organizados. Brox tenía 4 brazos y una cara que parecía tallada en cuero viejo. Mantenía sus brazos superiores cruzados mientras los inferiores manipulaban su tableta de datos. Muy intimidante, representaba un mundo natal de 0,6 gramos, lo que lo convertía prácticamente en un peso pesado para los estándares galácticos. La doctora NYM había volado desde la Confederación Aquaria. Aquaria es un mundo de 0,2 gramos, mayormente océano, y NYM era tan delicada como parecen. Era alta, quizá de 2,4 metros, y tan delgada que te preocupaba que una brisa fuerte pudiera partirla por la mitad. Su piel tenía esa cualidad translúcida que mostraba el brillo de sus órganos internos. Una especie hermosa, de verdad, pero absolutamente terrible para manejar el estrés físico. Y luego estaba el ingeniero Gor, un Durnak de una de esas colonias mineras de núcleo denso. Los Durnak son bajos, fornidos, de apenas 1,2 metros de altura, pero construidos como rocas vivientes. Gor probablemente venía del mundo con mayor gravedad entre nosotros. Ciertamente actuaba como si fuera el ser más duro de la sala, lo cual, para ser justos, probablemente era cierto antes de que llegaran los humanos. En fin, todos estábamos de pie alrededor de la plataforma central revisando los datos sobre la Tierra y, déjenme decirles, los números parecían incorrectos. Completamente incorrectos. Gravedad superficial de 1.0. El comandante Brox seguía negando con la cabeza. Sus 4 manos gesticulaban hacia la pantalla holográfica. Estas lecturas deben estar corruptas, gruñó. Ninguna especie sapiente evoluciona bajo esas condiciones. Es biológicamente improbable. Improbable, pero aparentemente no imposible, dijo la doctora NYM, con su voz sonando como campanas de viento.
Parecía preocupada, lo cual era justo. Si la gravedad de la Tierra era real, ella no sobreviviría ni 10 minutos en la superficie. La cuestión es si su biología es compatible con los entornos galácticos estándar o si necesitamos poner en cuarentena todo el sistema. Fue entonces cuando las puertas se abrieron. Entraron 2 de ellos. Solo 2, no una delegación completa, no una multitud de diplomáticos. Solo 2 humanos con uniformes grises sencillos. El que iba delante era alto, tal vez 1,8 metros, de piel oscura y cabello grisáceo cortado muy corto. Llevaba un pequeño maletín en una mano como si no pesara nada. La otra era una mujer ligeramente más baja, de facciones afiladas y cabello rubio recogido en un moño apretado. Tenía el andar de un soldado. Ya saben el tipo. Todo movimiento controlado y consciencia constante. Buenos días a todos, dijo el hombre sonriendo ampliamente. Su acento era extraño. Todo consonantes duras y sonidos rodantes. Soy el Dr. Julian Cross, físico teórico del Instituto de Física de Oslo. Esta es la teniente Elena Volkov, asesora científica militar. Gracias por invitarnos a esta cumbre. Estamos encantados de estar aquí. Encantados, dijo. Encantados. Como si esto fuera una reunión social agradable y no un consejo decidiendo si su planeta entero debería abrirse a la colonización. Gor soltó un resoplido, que sonó como rocas moliéndose. Ustedes son los humanos. Parecen frágiles. Julian se rió. De verdad se rió. Bueno, las apariencias engañan, ingeniero Gor. Tenemos muchas ganas de discutir las condiciones ambientales de la Tierra con todos ustedes. Sus lecturas de gravedad son extremas, dijo el comandante Brox sin rodeos. 1.0 G está más allá del rango de tolerancia para la mayoría de las especies. ¿Cómo funcionan? ¿Funcionar? Elena habló por primera vez, levantando una ceja. Comandante, no solo funcionamos. Prosperamos. La gravedad de la Tierra no es un obstáculo. Es simplemente nuestro hogar. La doctora NYM hizo un pequeño sonido de angustia. Pero el estrés en su sistema esquelético debe ser enorme. Las demandas cardiovasculares, el gasto de energía solo para mantenerse erguidos. Claro, coincidió Julian alegremente, dejando su maletín sobre la mesa de conferencias, y fue entonces cuando noté algo. El maletín golpeó la mesa con un ruido sordo y sólido, tunk, lo suficientemente fuerte como para hacer que NYM se estremeciera. Lo había estado llevando como si estuviera vacío. La Tierra es un entorno de alta presión. No hay duda de ello. Pero te adaptas a lo que te rodea mientras creces, ¿verdad? Todos ustedes parecen perfectamente cómodos aquí a 0,3 gramos. Para nosotros, esto se siente como flotar. ¿Flotar? Repetí, sin creer del todo lo que estaba escuchando. ¿Esto se siente como flotar para ustedes? Bueno, sí, dijo Elena, encogiéndose de hombros. Y luego, casualmente, tan casualmente que parecía imposible, dobló las rodillas y saltó. Solo un pequeño salto. Apenas un esfuerzo. Subió directamente 1,2 metros. Se quedó colgada en el aire por lo que pareció una eternidad y aterrizó suavemente. ¿Ven? Apenas requiere esfuerzo. En la Tierra, no podría conseguir ni la mitad de esa altura con el mismo salto. Todos nos quedamos mirando. Cada uno de nosotros simplemente la miraba fijamente. Las placas faciales del comandante Brox cambiaron de color, oscureciéndose. Eso es físicamente imposible. La energía requerida para alcanzar esa altura en esta gravedad con tu masa corporal requeriría una densidad muscular muy superior a los parámetros biológicos estándar. Oh, dijo Julian suavemente, todavía sonriendo, esa sonrisa exasperante. Requiere una densidad muscular adaptada a operaciones en 1.0 G, que es exactamente lo que tenemos. Ahí fue cuando empezó la discusión. ¿Y oh, qué discusión fue?
Están exagerando, insistió Gore, golpeando con una mano gruesa la mesa. Bueno, colocándola con fuerza realmente, pero él claramente pensaba que la estaba golpeando. 1.0 G no es tan diferente de 0,8 gramos. He trabajado en campos de gravedad más alta. Es incómodo, sí, pero no este entorno extremo mítico que describen. Julian inclinó la cabeza, considerando. Vale, entiendo su escepticismo. De verdad que sí. Los números en una pantalla no significan mucho sin contexto. Así que, ¿qué tal si hacemos una demostración simple? Algo básico que cualquiera pueda entender. ¿Qué tipo de demostración? Pregunté, curioso a mi pesar. Quiero decir, ¿que podrían mostrarnos que probara algo? Éramos científicos. Entendíamos la física. La gravedad era gravedad. Nada complicado, dijo Julian, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó un bolígrafo. Solo un bolígrafo estándar, del tipo que usas para tomar notas. Carcasa de plástico azul, clip de metal, quizás 15 centímetros de largo. Voy a dejar caer este bolígrafo primero aquí, en su cómodo entorno de 0,3 gramos. Luego, si nos permiten el acceso, en una de las cámaras de simulación de 1.0 G de la estación. La doctora NYM se rió de verdad. Un sonido tintineante como vidrio rompiéndose. ¿Un bolígrafo? ¿Quiere demostrar efectos gravitacionales con un bolígrafo? ¿Por qué no? Preguntó Elena, cruzando los brazos. Las herramientas simples revelan verdades simples. El comandante Brox agitó una mano con desdén. Esto es absurdo. Estamos perdiendo el tiempo. La constante gravitacional es la constante gravitacional. Dejar caer un objeto pequeño no probará nada que no sepamos ya. Entonces síganos la corriente, dijo Julian amablemente. Solo tomará 5 minutos. Suspiré. Bien. Deje caer su bolígrafo. Terminemos con esta tontería teatral para que podamos discutir ciencia real. Julian sonrió más ampliamente. Oh, esa sonrisa debería haberme advertido. Esa era la sonrisa de alguien que sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder y estaba disfrutando completamente de la anticipación. Sostuvo el bolígrafo en alto, con el brazo extendido a la altura del hombro, y abrió los dedos. El bolígrafo cayó. Obviamente, la gravedad tiró de él hacia abajo con la aceleración estándar de 0,3 gramos. Golpeó la mesa de conferencias con un toque suave, rebotó una vez y rodó hasta detenerse. Completamente irrelevante. Exactamente lo que cualquiera esperaría. Fascinante, dijo Gore sarcásticamente. Un bolígrafo cayó. Estoy asombrado. Correcto, coincidió Julian, recogiendo el bolígrafo. Ahora intentemos esto en un campo de 1.0 G adecuado. La estación Omega 7 tiene cámaras de simulación de alta gravedad. ¿Correcto? Para huéspedes diplomáticos de mundos de gravedad pesada. Sí, confirmó el comandante Brox. Sección 7, cubierta 12. Mantenemos 3 cámaras con varias constantes gravitacionales para dignatarios visitantes. La cámara 1 está actualmente configurada a 1.0 G. De hecho, la preparamos por si encontraban nuestra gravedad estándar demasiado desorientadora. Perfecto, dijo Elena. Vamos. La caminata a la sección 7 tomó unos 10 minutos, y durante todo el camino, Gore siguió murmurando sobre pérdidas de tiempo teatrales. La doctora NYM parecía nerviosa, su piel translúcida brillaba con cambios de color que indicaban ansiedad. Yo solo quería ver qué creían los humanos que estaban probando. El comandante Brox guiaba el camino, su porte militar haciendo que todos los demás sintiéramos que estábamos en una marcha de desfile. La cámara de simulación era bastante estándar, paredes reforzadas de 6 por 6 metros, placas de gravedad ajustable en el suelo, techo y paredes. El suelo mismo estaba hecho de compuesto de duracero, el mismo material que usamos para los cascos de las naves estelares. Resistente,
clasificado para soportar impactos de micrometeoritos y variaciones extremas de temperatura. La cámara podía simular hasta 2.0 G, aunque no podía imaginar por qué alguien se sometería voluntariamente a esa tortura. El comandante Brox operó los controles y vi la pantalla de gravedad subir de 0,3 gramos a 1.0 G. Dentro de la cámara, un conjunto de pesos de calibración en un estante se hundió visiblemente, presionando más fuerte contra sus soportes. El procesador atmosférico zumbó más fuerte, compensando el aumento de presión de aire al nivel del suelo. Ahí, anunció Brox. 1.0 G estable y mantenido. Ahora, ¿podemos por favor superar esta demostración? Absolutamente, dijo Julian. Se acercó a la puerta de entrada de la cámara, que tenía un pequeño sistema de esclusa para evitar que el diferencial de gravedad causara una disrupción atmosférica. Voy a entrar. Observen con atención. Pasó por la esclusa y la puerta interior se abrió. Julian entró en el entorno de 1.0 G y juró que esperaba que colapsara inmediatamente. Tanta gravedad debería haberlo puesto de rodillas. La doctora NYM habría sido aplastada hasta quedar plana. Incluso Gore habría luchado. Julian se quedó allí completamente relajado, respirando normalmente. Parecía cómodo. No, mejor que cómodo. Parecía como si acabara de llegar a casa después de un largo viaje. Sus hombros se asentaron, su postura se enderezó, y de hecho suspiró con lo que sonaba a alivio. Oh, eso es mucho mejor, dijo, su voz llegando a través del sistema de comunicación de la cámara. No tienen idea de lo agotador que es moverse en baja gravedad. Todo se siente mal. Tu propiocepción se confunde. Sostuvo el bolígrafo de nuevo. Misma posición que antes. Altura del hombro, brazo extendido. Miren el suelo, dijo. Dejó caer el bolígrafo. El sonido que hizo al golpear el suelo no fue un golpecito. Fue un crujido. Un crujido agudo y violento que resonó a través de la cámara y nos hizo saltar a todos. El bolígrafo golpeó el suelo de Duracero, y vi con mis propios ojos aparecer una abolladura visible en la superficie. Un pequeño cráter, tal vez de 2 milímetros de profundidad, con fracturas de tensión irradiando hacia afuera en un patrón de telaraña. El bolígrafo en sí rebotó una vez, mucho más bajo que antes, y traqueteó hasta detenerse. Un extremo se había deformado por el impacto. La carcasa de plástico estaba agrietada. El clip de metal doblado en ángulo. Todos nos quedamos mirando de nuevo. Aparentemente, eso se estaba convirtiendo en un tema recurrente con los humanos. Eso es imposible, susurró Gore. Ese suelo está clasificado para la construcción de naves estelares. Un bolígrafo no puede dañarlo. La energía cinética es demasiado baja. No a 0,3 gramos, dijo Julian, agachándose para recoger el bolígrafo. Incluso ese simple movimiento, la sentadilla y la subida, parecía sin esfuerzo para él. Pero a 1.0 G, las matemáticas cambian significativamente. Este bolígrafo tiene una masa de unos 10 gramos. Cayendo desde 1,5 metros a 1.0 G, alcanza una velocidad de aproximadamente 5,4 metros por segundo al impacto. Eso nos da una energía cinética de aproximadamente 12 y 15 julios. Nos miró expectante, como si fuéramos estudiantes que deberían estar siguiendo la lección. Ahora, eso no parece mucho, pero concentren esa energía en el punto de impacto del bolígrafo, que tiene un área de superficie de tal vez 2 milímetros cuadrados, y obtienen una presión de impacto de unos 75 megapascales. La voz de la doctora NYM tembló. Eso es equivalente a la presión ejercida por herramientas de corte industrial. Más o menos, confirmó Julian. Y eso es solo un bolígrafo, una caída casual. Sin fuerza detrás excepto la gravedad. Ahora consideren lo que sucede cuando aumentan la escala. Una herramienta caída desde un banco de trabajo. Una persona cayendo desde su propia altura. La energía potencial gravitatoria que el entorno de la Tierra acumula en cada objeto, en cada momento, es órdenes de magnitud superior a lo que experimentan la mayoría de las especies.
Elena se acercó a la ventana de la cámara. Su expresión ahora era seria. La Tierra está clasificada en sus bases de datos como un mundo de alta gravedad. ¿Correcto? Pero lo que necesitan entender es que no es solo alta gravedad. La Tierra es un mundo letal. Clasificación de habitabilidad clase 4, patrones climáticos extremos, inestabilidad tectónica, atmósfera alta en oxígeno, vida microbiana agresiva y, sí, gravedad aplastante. Los humanos no evolucionamos a pesar de estas condiciones. Evolucionamos debido a ellas. Cada generación, continuó Julian, cada día de nuestras vidas, la gravedad de la Tierra intenta tirarnos al suelo. Nuestros huesos se volvieron densos para resistir fracturas por compresión. Nuestros músculos desarrollaron estructuras de fibra redundantes para mantener una tensión constante contra la carga gravitacional. Nuestros sistemas cardiovasculares bombean fluido hacia arriba contra un gradiente de presión que causaría a la mayoría de las especies un síncope inmediato. No estamos adaptados a 1.0. Encontré mi voz, aunque salió más silenciosa de lo que pretendía. Están diciendo que todo sobre su biología es una respuesta a una presión ambiental que nosotros consideraríamos letal. No solo letal, dijo Elena en voz baja. Continuamente letal. Una especie de baja gravedad visitando la Tierra no solo arriesga lesiones. Arriesgan la muerte simplemente por ponerse de pie demasiado rápido. Choque ortostático, insuficiencia cardíaca, colapso esquelético. Sus cuerpos los traicionarían porque nunca fueron diseñados para ese tirón constante e implacable. Julian volvió a pasar por la esclusa, sosteniendo el bolígrafo dañado como un trofeo. Esto es lo que queríamos que entendieran. Cuando decimos que la gravedad de la Tierra es nuestro hogar, no queremos decir que la toleramos. Queremos decir que la requerimos. Y todo, absolutamente todo sobre la fisiología humana está construido para funcionar en un entorno que mataría a la mayoría de ustedes en cuestión de horas. El silencio que siguió fue profundo. Incluso Gor no tenía nada que decir. Simplemente nos quedamos allí mirando esa pequeña abolladura en el suelo de Duracero, tratando de procesar lo que significaba. Un bolígrafo, un simple bolígrafo, y había agrietado un suelo de grado estelar. ¿Qué podría hacer un humano? La teniente Elena Volkov nos miró a cada uno a su vez, su expresión ilegible. ¿Les gustaría ver cómo se ve el movimiento humano en nuestra gravedad nativa? Creo que podría proporcionar un contexto adicional. Sí, dijo el comandante Brox de inmediato. Su voz había perdido su tono despectivo. Ahora sonaba preocupado, lo cual era significativamente más inquietante. Muéstrennos. Elena asintió y entró en la cámara a través de la esclusa. El momento en que cruzó al entorno de 1.0 G, toda su actitud cambió. En la gravedad de la estación de 0,3 gramos, se había movido con cuidadosa precisión, casi con cautela. Ahora, en gravedad completa, parecía depredadora. No había otra palabra para describirlo. Sus movimientos se volvieron fluidos, potentes, eficientes. Empezaré con locomoción básica, anunció. Caminar, correr, saltar, patrones de movimiento estándar. Caminó a través de la cámara. Simplemente caminó. Pero la forma en que sus pies golpeaban el suelo, el sonido de cada impacto, la flexión visible en los músculos de sus piernas, era como ver una pieza de maquinaria pesada en operación. Cada paso era una caída controlada y una recuperación. Su cuerpo manejaba fuerzas que habrían destrozado las piernas de la doctora NYM. Luego corrió. Aceleró desde estar parada a un sprint completo en tal vez 3 pasos. Sus pies martilleaban contra el suelo de Duracero con choques rítmicos. Las vibraciones del impacto se transmitieron a través del suelo, a través de las paredes, y pude sentirlas a través de mis pies fuera de la cámara. Golpeó la pared lejana, plantó un pie e invirtió la dirección sin disminuir la velocidad. El giro dejó una marca de roce en el suelo. Su velocidad debe ser cercana a los 8 metros por segundo, murmuré, haciendo los cálculos en mi cabeza. A 1.0 G, esa aceleración requiere una generación de fuerza tremenda. 10 metros por segundo, en realidad,
corrigió Julian amablemente. Elena corre un poco más rápido que el promedio para los humanos. Tiene entrenamiento militar. Un poco más rápido que el promedio. Estas criaturas tenían promedios para moverse a velocidades que desgarrarían a la mayoría de las especies. Elena se detuvo en el centro de la cámara y saltó. No un pequeño brinco como había demostrado antes. Un salto real. Dobló las rodillas, balanceó los brazos y se lanzó hacia arriba. En 1.0 G, contra más del doble de la fuerza gravitacional que yo experimentaba en casa, se elevó 1 metro completo del suelo, colgó allí por un momento congelado y aterrizó con un boom que sentí en mi pecho. El suelo donde aterrizó ahora tenía huellas de botas. Impresiones reales en Duracero de grado estelar. ¿A alguien le gustaría intentar? Preguntó Elena ligeramente sin aliento, pero aún sonriendo. La cámara es lo suficientemente grande para múltiples ocupantes. Yo iré, anunció Gor, hinchando el pecho. Por supuesto que lo haría. Los Durnak se enorgullecen de su resistencia física. He trabajado en entornos de 0,8 gramos. Esto no puede ser muy diferente. Oh, qué equivocado estaba. Gor pasó por la esclusa. Y el momento en que entró en el campo de 1.0 G, se tambaleó. Sus piernas fornidas, construidas como troncos de árboles, de hecho se doblaron ligeramente. Se sostuvo, se enderezó con un esfuerzo visible y se quedó allí respirando con dificultad. Es más pesado de lo que esperaba, admitió, lo que debe haberle costado un orgullo considerable, pero manejable. Intenta caminar, sugirió Elena suavemente. Gor dio un paso. Su pie bajó fuerte. Demasiado fuerte, y casi perdió el equilibrio. Su segundo paso fue peor, una sacudida tropezada que lo envió tambaleándose hacia un lado. Elena atrapó su brazo, estabilizándolo con una mano, y la facilidad con la que sostuvo su peso considerable fue perturbadora. No puedo, jadeó Gor. Mis piernas no responden correctamente. El peso es demasiado. Estás experimentando aproximadamente un 25% más de gravedad que el estándar de tu mundo natal, explicó Julian. Tu sistema musculoesquelético no está adaptado para esta carga. No hay vergüenza en ello. La evolución es específica. Elena ayudó a Gor a volver a la esclusa, y él prácticamente colapsó una vez que regresó a 0,3 gramos. Su cara estaba enrojecida y oscura. Su respiración laboriosa. ¿Cómo viven así?, exigió. Cada momento, esa presión constante. No conocemos otra cosa, dijo Elena simplemente. Para nosotros, esto se siente extraño, señaló la gravedad normal de la estación. Todo es demasiado ligero, demasiado flotante. Nuestros cuerpos están calibrados para la Tierra, y cualquier otro lugar se siente incorrecto. La voz de la doctora NYM era apenas un susurro. Yo no podría sobrevivir ni siquiera entrando en esa cámara. La estructura ósea de mi especie colapsaría bajo ese estrés. Nos asfixiaríamos mientras nuestro propio peso corporal comprimiera nuestros órganos respiratorios. La mayoría de las especies no podrían sobrevivirlo, coincidió Julian. El entorno de la Tierra es hostil para la mayoría de la vida galáctica. Pero aquí es lo que necesitan entender, los humanos no solo estamos sobreviviendo a ese entorno. Estamos prosperando en él. Nuestros hijos juegan en él. Nuestros ancianos lo soportan durante décadas. Cada humano que conocerán ha pasado toda su vida en un estado constante de entrenamiento de resistencia contra una fuerza que intenta aplastarlos contra el suelo. Esa declaración flotó en el aire como un arma. Entrenamiento de resistencia, repetí lentamente, las implicaciones cristalizándose en mi mente. Quieren decir que los humanos están siempre, constantemente, cada momento de cada día, ejercitándose contra la carga gravitacional. Exactamente, dijo Julian. Sus especies van a instalaciones especializadas para desarrollar fuerza. Usan equipos, resistencia mecánica, regímenes de ejercicio cuidadosamente controlados.
Los humanos simplemente se levantan por la mañana. Caminamos al baño. Levantamos una taza de agua. Cada acción que tomamos requiere que movamos masa contra la gravedad de la Tierra. Todos nosotros, cada uno de nosotros, estamos cargando nuestro propio peso más lo que sea que estemos sosteniendo. Cada momento que estamos despiertos. Elena asintió. Un bebé humano apenas capaz de caminar ya está realizando hazañas de fuerza que desafiarían a muchas especies adultas. Para cuando un niño humano alcanza los 10 años, su densidad ósea, conteo de fibras musculares y capacidad cardiovascular superan a la mayoría de los adultos de especies galácticas. No porque los entrenemos, simplemente porque viven. Esto es horroroso, dijo la doctora NYM débilmente. Están describiendo una especie que está biológicamente armada por su propio entorno. Preferimos pensar en ello como bien adaptados, dijo Julian diplomáticamente. Yo todavía estaba procesando, todavía tratando de entender lo que esto significaba. Cuando cometí un error. Había estado sosteniendo mi tableta de datos todo el tiempo y, en mi distracción, la había agarrado inconscientemente más fuerte. Mucho más fuerte. La tableta, diseñada para la fisiología de Zephyria y la gravedad de Zephyria, estaba construida para ser ligera y duradera bajo condiciones normales. Pero mis manos temblaban por el estrés de esta conversación y estaba apretando más fuerte de lo que me daba cuenta. Y la tableta simplemente se rompió. La pantalla se llenó de grietas como una telaraña. La carcasa se partió a lo largo de un borde y el dispositivo murió en mis manos. Lo miré en shock. Apenas, ni siquiera apreté tan fuerte. Estás experimentando estrés agudo, observó Elena. Tu cuerpo se está inundando con análogos de adrenalina. Tu fuerza de agarre probablemente está elevada un 30 a 40% por encima de tu línea base en baja gravedad. Eso es suficiente para dañar equipos diseñados para manejo de baja presión. Julian recogió su maletín, el que había estado llevando tan casualmente. Me lo tendió. Esto pesa 15 kilogramos cargado. Unas 33 libras en medidas terrestres. ¿Te gustaría intentar sostenerlo solo para entender la diferencia en lo que consideramos peso de manejo normal? Lo tomé. O más bien, intenté tomarlo. El momento en que él lo soltó y el peso completo se transfirió a mi mano, mi brazo cayó como una piedra. El maletín golpeó el suelo con un estruendo y el dolor se disparó a través de mi hombro. Podría haberme desgarrado algo. Todo mi brazo se entumeció. Lo siento, dijo Julian rápidamente. Genuinamente arrepentido. Debería haberte advertido más claramente. Aquí, déjame tomar eso. Recogió el maletín con una mano, sin esfuerzo, como si fuera una pluma. El comandante Brox se había quedado muy callado. Cuando finalmente habló, su voz estaba cuidadosamente controlada. Permítanme asegurarme de que entiendo esto correctamente. Los niños humanos, miembros juveniles de su especie, poseen mayores capacidades físicas que la mayoría de los ciudadanos galácticos adultos en términos de fuerza, resistencia y durabilidad. Sí, confirmó Elena. Un niño humano de 10 años típicamente puede levantar de 20 a 30 kilogramos. Pueden correr por periodos extendidos. Pueden caer desde alturas significativas y sufrir solo lesiones menores. Sus huesos ya son lo suficientemente densos para manejar impactos que destrozarían las estructuras esqueléticas de la mayoría de las especies. ¿Y los adultos? Presionó Brox. Un humano adulto promedio puede levantar de 70 a 90 kilogramos, dijo Julian. Individuos entrenados, soldados, atletas, trabajadores, pueden manejar significativamente más. El récord humano actual de peso muerto, que es levantar una barra con peso desde el suelo, es de más de 500 kilogramos. 500 kilogramos. Ni siquiera podía procesar ese número. Todo mi peso corporal era quizás de 40 kilogramos. Estas criaturas podrían levantar a más de 12 como yo. Simultáneamente. La doctora NYM hizo un sonido que podría haber sido un sollozo. ¿Y quieren integrarse en la sociedad galáctica?
¿Quieren visitar nuestros mundos, trabajar en nuestras estaciones, interactuar con nuestras poblaciones? ¿No ven el peligro? Podrían matar a cualquiera de nosotros por accidente. Un toque casual podría romper huesos. Un momento de falta de atención podría ser letal. Somos muy cuidadosos, dijo Elena suavemente. Confíen en mí, sabemos cuán frágiles son todos los demás. A los niños humanos se les enseña desde una edad temprana sobre la fuerza proporcional, sobre ser gentiles, sobre controlar nuestra fuerza. Tenemos marcos culturales enteros construidos alrededor de no lastimar accidentalmente a la gente. ¿Creen que esto es fácil para nosotros? ¿Creen que disfrutamos estar rodeados de personas a las que podríamos dañar sin querer? Había dolor real en su voz. Frustración real. No elegimos evolucionar en un mundo letal, agregó Julian. No pedimos nacer con una densidad ósea que nos convierte en armas vivientes. Simplemente lo somos. Y tenemos que vivir con esa realidad cada día. Sí, somos fuertes. Sí, somos duraderos. Pero esa fuerza viene con vigilancia constante, control constante, conciencia constante de que somos diferentes, de que somos peligrosos. El silencio que siguió fue pesado, opresivo, lleno de implicaciones que ninguno de nosotros quería examinar demasiado de cerca. Miré mi tableta de datos rota, mi brazo aún entumecido, la abolladura en el suelo por un bolígrafo caído. Y me di cuenta con creciente horror de que ni siquiera habíamos comenzado a entender de lo que los humanos eran capaces. Esto era solo ellos parados quietos, moviéndose normalmente, existiendo en su entorno nativo. ¿Qué pasaba cuando lo intentaban? El comandante Brox rompió el silencio con la pregunta que creo que todos estábamos desesperadamente tratando de no hacer. ¿Qué hay del combate? Su voz era plana, profesional, pero podía escuchar el miedo debajo. Teniente Volkov, usted es asesora militar en un escenario de combate operando en entornos de gravedad variable. ¿Cuáles son las capacidades humanas? La expresión de Elena se volvió muy quieta, muy controlada. Esta no era una pregunta que quisiera responder. Podía notar que era demasiado profesional para desviarla. Eso depende del entorno, comandante. En la gravedad estándar de la Tierra, los humanos son combatientes competentes, bien entrenados, disciplinados, efectivos. Tenemos miles de años de desarrollo marcial. Pero en baja gravedad, hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. En baja gravedad, los humanos se convierten en algo completamente diferente. Demuestre, ordenó Brox. No fue una petición. Elena miró a Julian, quien asintió levemente. Ella volvió a entrar en la cámara y la esclusa se cerró detrás de ella. Pero esta vez, no pidió 1.0 G. Brox operó los controles y la gravedad dentro de la cámara bajó para igualar la del resto de la estación. 0,3 gramos. La postura de Elena cambió inmediatamente, volviéndose más suelta, más fluida. Se movió al centro de la cámara y se giró para enfrentarnos a través de la pared transparente. Secuencia básica de combate cuerpo a cuerpo, anunció. Ejercicio de entrenamiento estándar, sin armas, sin equipo de protección, solo movimiento. Lo que sucedió a continuación fue hermoso y absolutamente aterrador. Elena explotó en movimiento. No hay otra forma de describirlo. Se lanzó a través de la cámara en un solo salto, cubriendo 5 metros horizontalmente, se encogió en un giro en el aire y salió ya girando. Sus piernas barrieron en una patada que le habría quitado la cabeza a un oponente, y el impulso la llevó a un salto mortal hacia atrás que la envió 3 metros directamente hacia arriba. Atrapó el techo con una mano, lo usó para redirigir su trayectoria y bajó en una posición de golpe que agrietó el suelo. La secuencia completa tomó quizás 4 segundos. Continuó demostrando combinaciones que desafiaban la creencia. Patadas giratorias que usaban la baja gravedad para generar una fuerza rotacional devastadora. Lanzamientos de agarre que enviaban oponentes imaginarios volando a través de la cámara. Técnicas de suelo que aprovechaban su masa contra la resistencia gravitacional reducida. Cada movimiento era preciso, controlado y totalmente letal.
cuando se detuvo, respirando solo un poco más fuerte. Todos estábamos pegados contra la ventana de la cámara como niños horrorizados viendo a un monstruo. En baja gravedad, dijo Elena en voz baja, la masa humana se convierte en un arma. Nuestra densidad ósea, nuestra fuerza muscular, el mismo peso que nos ancla en la Tierra, se convierte en momento lineal. Podemos cambiar de dirección en el aire. Podemos golpear desde ángulos que son físicamente imposibles para las especies de baja gravedad. Y nuestra durabilidad significa que podemos absorber impactos que incapacitarían a los oponentes. Un soldado humano en 0,3 gramos no es solo peligroso, es abrumador. ¿Cuántos? Preguntó Brox con voz ronca. En un escenario de combate, ¿a cuántas tropas estándar podría enfrentarse un soldado humano? Elena encontró su mirada. Conservadoramente, contra fuerzas de seguridad galácticas típicas, un humano podría manejar de 15 a 20 oponentes antes de ser superado por la superioridad numérica. Y eso es asumiendo que los oponentes estén armados y entrenados. Contra civiles, sacudió la cabeza. No sería una pelea. Sería una masacre. Julian se aclaró la garganta. Ha habido incidentes. No muchos, afortunadamente, pero suficientes para establecer protocolos. Hace 3 años, un equipo minero humano estaba trabajando en la estación minera Titán B, entorno de baja gravedad de 0,2 gramos, fuerza laboral mixta. Uno de los mineros humanos, un hombre llamado Santos, estaba celebrando el cumpleaños de su hija. Recibió la noticia por comunicador, se emocionó y le dio una palmada en la espalda a su compañero de trabajo de Aquaria. Ya saben, gesto amistoso, palmada de felicitación. La doctora NYM hizo un pequeño sonido de gemido. Sabía lo que venía. Le rompió 6 de las estructuras de cartílago de soporte del acuariano, continuó Julian. Ruptura de un grupo de órganos. El acuariano pasó 2 meses en recuperación médica. Santos estaba horrorizado. Ni siquiera había golpeado fuerte para los estándares humanos. Solo un gesto amistoso, pero en 0,2 gramos. Con densidad muscular humana contra la fisiología de Aquaria, extendió las manos. El diferencial de fuerza fue catastrófico. Ha habido 11 incidentes similares en los últimos 5 años, agregó Elena. Todos accidentes, todos humanos tratando de ser amigables o serviciales. Apretones de manos que aplastaron huesos de los dedos, abrazos que agrietaron costillas. Un caso particularmente trágico involucró a un niño humano abrazando a un estudiante de intercambio cefiriano. El niño tenía 7 años. No necesitó terminar esa frase. Podía imaginarlo con suficiente claridad, y la imagen me hizo sentir enfermo. Las implicaciones económicas son igualmente problemáticas, dijo Julian. El trabajo humano en el espacio es increíblemente valioso. En entornos de baja gravedad, un trabajador humano puede realizar las tareas físicas de 5 a 7 trabajadores estándar. No necesitamos asistencia mecánica para levantar objetos pesados. No nos cansamos tan rápido. Podemos operar durante turnos más largos. A los gerentes de estación les encanta contratar humanos porque somos muy eficientes. Pero los costos de seguro son astronómicos debido al riesgo de lesiones para otras especies. Gore finalmente encontró su voz. ¿Qué hay de su ejército? Sus verdaderos soldados entrenados. Mencionaron marines espaciales. Elena y Julian intercambiaron una larga mirada. Elena suspiró. Los marines espaciales humanos tienen prohibido el permiso de salida en el 70% de las estaciones galácticas, no porque se porten mal. De hecho, son extremadamente disciplinados. Pero su mera presencia causa pánico. Un escuadrón de marines en armadura potenciada en baja gravedad podría tomar una estación en menos de 10 minutos. La seguridad de la estación lo sabe. Las poblaciones de la estación lo saben. Todos lo saben. Así que no se nos permite bajar de nuestras naves en la mayoría de los puertos. El Imperio Korgon solicitó un ejercicio de entrenamiento conjunto el año pasado, dijo Brox de repente, su voz distante, recordando. Marines humanos y tropas de choque Korgon. Dijeron que construiría cooperación y entendimiento mutuo.
Escuché sobre eso, dijo Elena con cuidado. ¿Cómo fue? Duró 45 minutos antes de que lo canceláramos, admitió Brox. Sus marines ni siquiera estaban tratando de ganar. Estaban conteniendo sus golpes, moviéndose más lento que su velocidad máxima, discapacitándose activamente a sí mismos, y aún así dominaron completamente. Mis tropas, soldados de élite con décadas de experiencia en combate, no podían tocarlos. Fue humillante. El peso de sus palabras se asentó sobre nosotros como un sudario. Pensé en mi mundo natal, Cefiria, con su delicada arquitectura y jardines de cristal flotantes. Pensé en las familias que vivían allí, los niños, los ancianos. Pensé en lo que pasaría si los humanos decidieran, por cualquier razón, que querían tomarlo. Nuestras fuerzas de seguridad serían insignificantes. Nuestras defensas serían irrelevantes. No tendríamos ninguna oportunidad. Y los humanos lo sabían. Siempre lo habían sabido. Por eso Elena sonaba tan frustrada antes. Por eso Julian parecía cansado cuando hablaba de tener cuidado. Eran armas vivientes, tratando desesperadamente de no herir a nadie, rodeados de gente hecha de vidrio y papel. Ven el problema ahora, dijo Julian en voz baja. La Tierra no es solo un mundo de alta gravedad. No somos solo otra especie solicitando relaciones diplomáticas. Somos una amenaza existencial para la estabilidad galáctica, y ni siquiera pretendíamos serlo. Solo queríamos explorar las estrellas. Solo queríamos conocer otras civilizaciones. Solo queríamos no estar solos en el universo. Su voz se quebró ligeramente en esas últimas palabras. Y me di cuenta de algo que hizo que todo fuera infinitamente peor. Estaban solos. Estas criaturas aterradoras, poderosas y peligrosas estaban desesperadamente, dolorosamente solas, y nosotros teníamos demasiado miedo de ellos para ser sus amigos. ¿Qué habíamos hecho? ¿En qué se había convertido la galaxia cuando la fuerza se castigaba con aislamiento? La votación llegó 3 horas después de que todos nos hubiéramos retirado a rincones separados para procesar lo que habíamos presenciado. La sala de conferencias se sentía diferente ahora, más pesada de alguna manera. Aunque la gravedad no había cambiado. Todos sabíamos cuál sería el voto antes de que el comandante Brox lo pidiera. La cuestión ante esta cumbre, anunció Brox formalmente, es si la Tierra debe abrirse para la colonización galáctica. Todos los que estén a favor de la colonización. Silencio. Ni una sola mano se levantó. Ni siquiera Gor, que se enorgullecía de su dureza, pudo obligarse a votar sí. Todos los que se opongan. Cada mano se levantó, incluida la mía. El voto fue unánime. Sin embargo, agregó rápidamente la doctora NYM, su voz temblorosa pero decidida, propongo que aclaremos esta decisión. No estamos votando para excluir a los humanos de la sociedad galáctica. Estamos votando para reconocer que la Tierra misma es incompatible con la colonización por especies galácticas estándar. Los humanos son bienvenidos en el espacio, en estaciones, en mundos compatibles, pero su mundo natal permanece solo de ellos. Secundado, dije inmediatamente. Era importante que se hiciera esa distinción. No estábamos rechazando a los humanos. Solo estábamos aceptando la realidad. Julian y Elena recibieron la noticia con dignidad tranquila. Sin protestas, sin argumentos, solo un simple gesto de comprensión. Esperábamos este resultado, dijo Julian. Honestamente, habríamos votado de la misma manera si las posiciones se invirtieran. La Tierra no es segura para la mayoría de ustedes. Lo sabemos. Pero esperamos, agregó Elena, mirándonos a cada uno a su vez, que esto no signifique aislamiento. Tenemos cosas que ofrecer a la galaxia. Nuestra ingeniería, nuestros enfoques para resolver problemas, nuestra perspectiva desde un mundo que intentó muy duro matarnos. Queremos ser parte de esta comunidad, incluso si tenemos que tener cuidado con cómo nos integramos. La cumbre concluyó con apretones de manos, aunque todos tuvieron mucho cuidado con la fuerza del agarre. Ver al comandante Brox agarrar suavemente, casi con miedo,
la mano de Julian fue surrealista. Estos eran diplomáticos, científicos, oficiales militares, y estaban aterrorizados de un gesto amistoso. Me quedé atrás después de que los otros se fueron, mirando a través de la ventana de observación mientras los humanos empacaban su equipo. Julian estaba cargando cajas en un carro de transporte, y noté algo que me hizo reír. De verdad reír, aunque salió un poco histérico. El equipo de las otras especies se cargaba en trineos antigravedad, flotando suavemente mientras los ingenieros los guiaban con un esfuerzo mínimo. Julian simplemente estaba recogiendo cajas y apilándolas una tras otra. Cada caja probablemente pesaba tanto como yo. Las llevaba como si fueran cajas vacías, cargándolas eficientemente mientras charlaba agradablemente con un trabajador de la estación que parecía absolutamente asombrado. Ese iba a ser el papel de la humanidad en la galaxia, me di cuenta. Los que podían cargar las cosas pesadas. Los que podían ir donde la gravedad hacía que todos los demás flaquearan. Los que podían hacer el trabajo peligroso, el trabajo duro, las tareas que requerían una fuerza que simplemente no poseíamos. Serían esenciales. Serían valorados. Pero siempre estarían separados, siempre aislados por las mismas capacidades que los hacían especiales. Pensé en la presión evolutiva, en cómo el entorno da forma a la biología. Cada especie en la galaxia se había adaptado a las condiciones de su mundo natal. Nosotros, los cefirianos, nos volvimos ligeros y agraciados por nuestra baja gravedad. Los de Aquaria se volvieron eficientes para su entorno acuático. Los Korgon se volvieron organizados para sus estructuras de colmena. Y los humanos se volvieron fuertes. Más fuertes de lo que necesitaban ser para cualquier cosa excepto sobrevivir a un mundo que constantemente intentaba aplastarlos. La ironía era casi poética. Los humanos eran demasiado poderosos para la mayoría de la galaxia, demasiado densos, demasiado peligrosos, demasiado abrumadores. Pero también estaban demasiado especializados para la Tierra, demasiado dependientes de esa gravedad aplastante, demasiado adaptados a su mundo letal para sentirse realmente cómodos en cualquier otro lugar. Estaban atrapados por su propia evolución, para siempre atrapados entre ser demasiado para nosotros y no lo suficiente para ellos mismos. Julian terminó de cargar y me dijo adiós con la mano a través de la ventana. Un saludo amistoso y casual. El tipo de gesto que podría romper huesos si no tenía cuidado, que podría destrozar equipos si se olvidaba, que podría ser letal en las circunstancias equivocadas. Le devolví el saludo igual de cuidadosamente. Mientras caminaba de regreso a mis aposentos, pasé por un armario de mantenimiento donde alguien ya había comenzado las reparaciones en el suelo de la cámara de simulación. El panel de duracero con la abolladura del aterrizaje de Elena y la grieta de la caída del bolígrafo había sido retirado, etiquetado para análisis de fallos del metal. Algún ingeniero quería estudiar el punto de ruptura, entender exactamente cuánta fuerza se había requerido para dañar material de grado estelar. Me detuve, mirando ese panel agrietado en el pasillo. Un bolígrafo. Toda la cumbre, todas nuestras suposiciones sobre biología y física y lo que era posible para la vida sapiente, habían sido destrozadas por un bolígrafo caído. Una cosa tan simple, una demostración tan pequeña. Pero nos había mostrado la verdad. Los humanos no eran como nosotros. Nunca serían como nosotros. Venían de un mundo que los convirtió en algo que la galaxia nunca había visto antes. Algo hermoso y terrible y absolutamente extraordinario. Y nunca entenderíamos realmente lo que significaba ser ellos. Cargar ese peso cada día. Vivir en un universo que se sentía demasiado ligero y demasiado frágil y demasiado delicado para la forma en que estaban construidos. El bolígrafo había caído y con él todas nuestras cómodas suposiciones sobre lo que podía ser la vida en la galaxia. Me encontré sonriendo a pesar de todo, a pesar del miedo y la incertidumbre y el futuro complicado que todos enfrentábamos ahora. Los humanos finalmente habían alcanzado las estrellas y nada volvería a ser lo mismo. Todo por culpa de un bolígrafo.